Empiezo a tejer la parte delantera de la blusa. Esta es la parte de la espalda, así como tejimos toda esta pieza hasta la vuelta 34. Estoy en la vuelta 34. Aquí tengo marcada la vuelta 26 en cada lado. Aquí tengo la pieza completa. Estoy en la vuelta 34. Vamos a empezar a tejer la 35 con 4 cadenas. Le doy vuelta y tejo después de las 4 cadenas los mismos 3 puntos altos en esta forma, igual como lo hemos estado tejiendo en este espacio. Vamos a tejer hasta este grupo de 4. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 3 puntos altos. Es la vuelta 35 de la parte delantera de la blusa. Estamos al lado revés del tejido. Voy a tejer 5 cadenas para hacer la forma del cuello, 3 de separación y 2, y tejo un punto alto. En este espacio lo voy a tejer 1 y 2, una cadena y medio punto. Este es el centro, voy a marcarlo. Ahí está marcado, ya lo tenía marcado, pero lo tenía exactamente en el punto y tenía que moverlo. Aquí lo marqué. Tengo en este lado 1, 2, 3, 4, 5 y 5 a este lado, y marco el centro. Aquí está el centro. Vienen quedando los mismos de la espalda, que son 6. Aquí los tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y este son 6. Igual acá de este lado es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y este es la mitad. Para separar el cuello y los hombros, aquí tejí el medio punto y tejo 2 cadenas, y aquí está la mitad, el medio punto. Nos regresamos tejiendo esto mismo. Para este lado 2 cadenas, medio punto, una cadena y un punto alto, 2 y 2, 5 cadenas y los 3 puntos que tenemos aquí. Vamos a seguir tejiendo 1, 3, 4, 5 grupos para terminar la vuelta 35. Esto ya se teje en forma regular. Ahí está, vamos a terminar la vuelta 35. Termino la vuelta 35. A los lados ya no vamos a disminuir los mismos espacios. Aquí después de los 3 puntos altos una cadena, y en la tercera cadena el punto alto. Paso una cadena y el punto alto, y ahí está la 35. La 36 voy a tejer 4 cadenas, le doy vuelta, los 3 puntos. Vamos a tejer en forma regular a los lados. Aquí solamente vamos a tejer hasta la mitad. Vamos a formar el hombro. Aquí tejo los 3 puntos altos y hasta este espacio vamos a tejer. Termino la vuelta 36, aquí la tengo hasta este espacio. Voy a tejer un punto alto y paso 2 cadenas, y en la siguiente voy a tejer el punto alto. Ahí está la vuelta 36. La vuelta 37 tejo 2 cadenas, le doy vuelta. En el siguiente espacio tejo un medio punto doble, un punto alto, 2 y 2, en forma regular 1,
2 y 2. 3 cadenas y 3 puntos altos. Aquí tejemos el grupo de 3, 3 cadenas, 3 puntos altos. Esta es la vuelta 37. La terminamos igual en forma regular y la empezamos la 38 de regreso en forma regular hasta este espacio que tenemos completo. En la 38 nos regresamos. Aquí está la vuelta 37. 3 cadenas y el punto alto, pasando una cadena en este espacio. Empezamos la vuelta 38 con 3 cadenas. Le doy vuelta al tejido, una cadena más, son 4 cadenas, y paso una cadena y los 3 puntos altos. Esta es la 38. Una cadena y los 3 puntos en un solo punto se cierra. 2 cadenas y los 3 puntos altos. Vamos a tejer la vuelta 38 hasta este espacio que tenemos aquí. Ok, aquí estoy en la vuelta 38. Aquí avancé hasta este espacio, siempre teniendo a la vista la última vuelta que se dio del hombro, porque tenemos que tener los mismos puntos para cuando los unamos queden cada grupo con cada grupo de la última vuelta del hombro. O sea, no disminuir más de lo que tenemos ya en la última vuelta, porque quizás usted lo está haciendo más grande, con hilo más grueso o más delgado. El hilo tiene para una talla más chica, entonces por esa razón no todos se van a hacer igual. Si lo va a hacer exactamente con esto, no va a haber problema. Aquí tenemos este último grupo. Tejo un punto alto en este primer punto alto y ahí está terminada la vuelta 38. La vuelta 39 y tejo 1, 2, 3, 4 cadenas, le doy vuelta. En el último punto alto tejo el punto alto y aquí tejo 3 cadenas y el grupo de 4, 3 cadenas y el último grupo de 3, estamos al lado de la manga. Van a ser los mismos puntos que vamos a terminar y empezar, porque no tenemos disminución al lado de la manga. 4 cadenas, le doy vuelta y empiezo la vuelta 40. Ya nos faltan 5 vueltas. Las 4 cadenas, el punto alto, el siguiente, y tenemos 3 para cerrarlos en un solo punto. Ahí está la cadena de separación. En el espacio de cadena el grupo de 3 y así seguimos hasta este espacio que tenemos aquí. Ok, aquí estoy en la vuelta 40. Tengo el espacio de cadenas y en este espacio tejo los 3 puntos altos que corresponden. Tengo el último punto alto y voy a tejer un punto alto en el espacio de la cadena que tenemos aquí, la primera. Aquí está el punto alto, es la vuelta 40. La vuelta 41 voy a tejer 4 cadenas, le doy vuelta al tejido, paso un punto alto y solamente tejo 2. 3 cadenas
el grupo de 3 ahí está terminado, 3 cadenas, 3 puntos altos. Vamos a terminar en forma regular la vuelta 41. La vuelta 42 la voy a empezar, aquí son 3 cadenas y el punto alto. Estamos al lado de la manga y voy a tejer 4 cadenas. Le doy vuelta en la segunda cadena, el grupo de 3, una cadena, 3 puntos altos en un solo punto, ahí está, de nuevo 3 puntos altos. Vamos a llegar hasta este espacio tejiendo los mismos puntos. La vuelta 42 la voy a terminar. Aquí tengo el último grupo de 3, tengo 1 2 3 4 5, el punto alto en la primera cadena, ahí está la vuelta 42. Vamos a tejer la 43 y la 44 con los mismos puntos en forma regular. Los vamos a tejer aquí con 4 cadenas, los 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos, es la vuelta 43, 3 cadenas y 3 puntos altos. Nos falta una vuelta para terminar el hombro. Ahí tengo los últimos 3 puntos, una cadena y en la tercera cadena el punto alto. Cuando digo tercera cadena estoy contando este punto de las 3 cadenas. Aquí se pasa una cadena, tejo de nuevo 1 2 3 4 cadenas, le doy vuelta, es la última vuelta. En este espacio tejo el grupo de 3 cerrado en un solo punto, el grupo de 3 en la segunda cadena, una cadena, el grupo de 3 cerrado en un solo punto. Aquí tengo la última, los 3 puntos, una cadena y los 3 puntos en un solo punto, una cadena y paso una cadena y tejo el punto alto en la segunda cadena. Ahora sí está bien. Aquí una cadena y corto el hilo. Ya tenemos la vuelta 44 con 1 2 3 4 5 grupos igual que en cada hombro. Este es el lado izquierdo del frente. Voy a cortar el hilo, corto el hilo y lo voy a anudar al lado del cuello para que nos quede al mismo lado la vuelta tejida que está al lado derecho, de a este lado para el lado de la manga. Ya les mencioné en la espalda cómo se deben de tejer. Aquí tenemos un punto alto, lo vamos a tejer con 3 cadenas. Aquí son cadenas, lo vamos a tejer con un punto alto. Aquí tenemos punto alto, tejemos cadena, y aquí tenemos cadena, tejemos punto alto, y así va a ser a la inversa cada terminación y cada inicio de cada vuelta. Tejemos de la 36 a la vuelta 44 el hombro derecho, y ya teniendo los dos hombros los vamos a unir y hacemos la manga. Aquí le muestro la manga que vamos a tejer. Las dos piezas se van a hacer exactamente igual con los mismos puntos.
Esta es la forma que tenemos. Está un poquito amplia de la cadena de base, pero es el mismo punto, no aumenta, solamente aquí vamos a disminuir. Esto, si se le hace muy ancho, se puede tejer una vuelta o dos vueltas de medio punto para reducir un poquito la orilla de la manga. Vamos a empezarla con 70 cadenas de base, igual como empezamos las dos piezas de la blusa. Vamos a empezar la manga. Tengo 70 cadenas y paso 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. En la siguiente empiezo a tejer el primer punto alto, dos más para tener el primer grupo de 3, uno en cada espacio. Tres cadenas, paso 3 cadenas, 1, 2, 3 y en la siguiente empiezo el mismo grupo de 3 y así vamos a empezar a tejer la primera vuelta de la manga, repitiendo los mismos espacios de cadena, 1, 2, 3 y paso 3, 1, 2, 3 y el siguiente. Vamos a terminar esta primera vuelta. La vuelta 2 la voy a tejer, ahí está la primera vuelta, después de una cadena, en la siguiente el punto alto y aquí empiezo con 4 cadenas, le doy vuelta al tejido y tejemos la segunda vuelta con los 4 puntos altos cerrados en un solo punto. Una cadena de separación, el grupo de 3 en la segunda cadena, en el mismo espacio. Ya saben cómo tejer esta vuelta, la cadena y el grupo de 3 en un solo punto se va a cerrar. Esta es la manga, la segunda vuelta. Ahí está el grupo de 3 para la vuelta 2 que voy a terminar. Una cadena, paso una cadena y el punto alto. Ahí está terminada la vuelta 2. Empiezo la vuelta 3 con 2, 3, 4, 5, 6. Son los mismos espacios que vamos a tejer, así como tejimos las piezas anteriores. Aquí el grupo de 3, 3 cadenas, 3 puntos altos y terminamos la vuelta 3. Termino la vuelta 3, tengo el grupo de 3, 3 cadenas, paso una cadena y en la siguiente el punto alto. Vamos a repetir la vuelta 2 y la vuelta 3. Aquí tejo 4 cadenas y empiezo a repetir la vuelta 2. Empezando en la segunda cadena, el grupo de 3 en el mismo espacio, una cadena. Aquí tejo los 3 puntos altos en un solo punto. Ahí está el grupo de 3, una cadena de separación y terminamos en la segunda cadena. De nuevo vamos a repetir el grupo de 3. Así vamos a terminar la vuelta 4. Ok, la vuelta 4 aquí la tengo con el último grupo de 3. Aquí la empezamos. Aquí está el grupo de 3, una cadena, paso un espacio y el punto alto. Empiezo con 3, 4 cadenas, le doy vuelta
los 3 puntos altos, tres cadenas. Estamos repitiendo la vuelta 3 en este espacio. Aquí tejo los mismos 3 puntos. Ahí está. Termino la vuelta 5, una cadena, paso un punto de cadena y tejo el punto alto. Ahí está la vuelta 5. Vamos a empezar a tejer repitiendo desde la vuelta 2 hasta la vuelta 5 para tejer de las 6 a la 20. Aquí está terminado hasta la vuelta 20. Se está aquí repitiendo la vuelta 2 en este espacio, en esta última vuelta, en la vuelta 20. Voy a seguir en esta parte. En la 21 vamos a empezar a aumentar un punto en cada lado con 3 cadenas. Este es el punto alto, y en el mismo espacio de este punto alto tejo un punto alto. Ahí está un aumento, una cadena y los 3 puntos altos. De esta parte en adelante se va a repetir los mismos puntos que se están tejiendo, los grupos de 3 con 3 cadenas, hasta terminar al final y hacer un aumento en el último punto. La vuelta 21 de la manga. La vuelta 21 la voy a terminar. Aquí voy a tejer el aumento en este último punto alto. Ahí tenemos el aumento, la vuelta 21. Empiezo la 22 con un punto alto de 3 cadenas, le doy vuelta. En el siguiente espacio voy a tejer 3 puntos altos en el mismo espacio. Una cadena y los 3 puntos en un solo punto se van a cerrar. Aquí lo cierro, una cadena de separación y el grupo de 3. Esta vuelta es de repetición. Solamente al empezar la vuelta y al terminarla se van a aumentar 2 puntos. Es la vuelta 22 de la manga. Termino la vuelta 22, tengo el grupo de 3, las 2 cadenas, y en el siguiente espacio voy a tejer 3 puntos altos. Se está haciendo un aumento de 2 puntos y el último punto alto en el mismo espacio, y en la tercera cadena un punto alto. Ahí está terminada la vuelta 22 de la manga. Empiezo la 23, le doy vuelta al tejido y deslizo desde el primer espacio. Tengo 1, 2, 3, 4, 3 cadenas, un punto alto en este espacio de los 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Así se empieza la vuelta 23. Aquí empezamos la boca manga, 3 cadenas y el grupo de 3. Vamos a tejer la vuelta 23 en esta misma forma, con los 3 espacios de cadena y 3 puntos altos. Estamos tejiendo la manga. Termino la vuelta 23 con 2 cadenas, el punto alto lo voy a tejer en el espacio de 3 puntos altos, no lo voy a cerrar.
lo cierro con el siguiente punto alto. Aquí terminamos la vuelta 23. Empiezo la vuelta 24, tejo 3 cadenas, le doy vuelta y empiezo en cada espacio los 3 puntos altos. Cierro los 3 puntos altos, una cadena y el grupo de 3. Vamos a tejer en forma regular esta vuelta, que es la 24 de la manga. Aquí tenemos el inicio de la vuelta. Voy a terminar la vuelta 24. Tengo el último grupo de 3 para cerrarlo en un solo punto. Voy a incluir el último que se va a tejer en este espacio de cadena. Ahí se termina la vuelta 24. Empiezo la 25 con 3 cadenas, le doy vuelta, los 3 puntos altos. Vamos a seguir tejiendo el grupo de 3 y el espacio de 3 cadenas. Ahí lo tenemos, la vuelta 25 de la manga. La vuelta 25 la termino con el último grupo de 3 puntos altos y aquí es donde cerramos el último punto con el siguiente. Ahí está la vuelta 25. Empiezo la 26 con 3 cadenas, le doy vuelta al tejido y los 3 puntos altos. Los 3 puntos altos los cierro en un solo punto junto con la cadena. Ahí está cerrado, una cadena y el grupo de 3. En la segunda cadena, una cadena y los 3 puntos juntos cerrados en un solo punto. Aquí vamos a seguir tejiendo los mismos puntos que hemos tejido. Ahí está. Aquí como se va disminuyendo ya para la boca manga, aquí tiene este ya no se tejió, este ya no se va a tejer. Así vamos a continuar. Es la vuelta 26 de la manga. Voy a terminar la vuelta 26. Tengo 2 puntos, tejo el último. Los voy a cerrar con el último punto alto. Ahí lo tengo, terminada la vuelta 26. La vuelta 27, 3 cadenas, le doy vuelta y empiezo el grupo de 3, siempre llevando una cadena antes de los 3 puntos altos al terminar y empezar cada vuelta. 3 puntos altos, 3 cadenas y se repite los 3 puntos altos y 3 cadenas. Aquí se va disminuyendo este motivo ya no se va a tejer. Después este se termina y ya no se va a tejer. Así vamos a estar tejiendo, repitiendo desde la vuelta 24 y 25 se van a repetir estas dos vueltas. Estamos en la vuelta 27. Así vamos a terminar hasta estar en la vuelta 34, repitiendo la vuelta 24 y la vuelta 25. Terminé la manga hasta la vuelta 24. Aquí están los motivos que se están disminuyendo. Está aquí al lado derecho el tejido. De esta pieza tenemos que tener 2 iguales. Aquí le muestro la pieza completa. Ahora voy a unir los hombros. Voy a colocar las 2 piezas al lado revés. Aquí se nota muy bien cuál es el lado revés. Queda como una conchita para arriba.
y aquí al lado derecho están los puntos altos como que hacen un hueco para el lado revés. Aquí están las dos piezas al lado revés. Voy a coser el hombro. Aquí tengo ya la aguja enhebrada y voy a tomar los dos lazos de la tercera cadena, la segunda cadena y la primera cadena del lado contrario. La siguiente cadena, y donde ya pasó la aguja, en esta parte contraria vuelvo a pasar la aguja en el siguiente punto alto o donde cerramos los puntos tomando los dos lacitos. Este es un punto nuevo que se va a tomar y este es el punto anterior. Tenemos que ver cuál es el punto donde ya pasó la aguja anteriormente y es fácil, aquí está. Hay que volver a pasar la aguja por ahí mismo de regreso. Ok, aquí tomamos un punto nuevo y regresamos al mismo espacio donde ya pasó la aguja. Aquí está el hilo, aquí tomamos el mismo punto. Este es el siguiente espacio y donde ya pasó la aguja, aquí está. Este es el punto, lo vuelvo a pasar. Aquí tomo el espacio de cadena, dos hilos y donde ya pasó la aguja, el espacio de cadena, es un punto nuevo en este lado y aquí en el espacio de cadena que ya pasamos la aguja. Aquí voy a tomar el punto nuevo con el punto de cadena, el primer punto alto con el punto alto que tenemos de este lado donde ya pasó la aguja. Así vamos a ir uniendo cada espacio. Aquí se ve donde ya pasó la aguja, tenemos que pasarlo donde mismo. El primero es un punto nuevo con un punto anterior, un punto nuevo con un punto anterior, uniendo los mismos espacios porque tenemos los mismos puntos en cada lado. Ahí tengo las dos costuras al lado revés, le doy vuelta y ahí están al lado derecho. Ahora al lado revés se van a unir los lados de la blusa. Aquí está unida, los dos lados los unimos. En la forma que uní los lados de la blusa, uní la manga. Voy a unir la siguiente manga para mostrarles cómo lo vamos a hacer. Primero tenemos que tener la pieza al lado revés, poner la aguja en el primer espacio, aquí la anudo y empezamos. Aquí se pasan, en este espacio tenemos 5 cadenas, en la tercera cadena ahí empiezo. Lo vamos a hacer diferente a los hombros para que no esté tan marcada la costura y sea como más suelta, más que nada en la blusa, en la parte de los lados, para que no tenga como muy gruesa la costura. Es muy sencillo la costura que voy a hacer. Usted la puede unir como sepa hacerlo, si ya sabe. Y si no, para cualquier persona que lo quiera hacer de esta forma, es solamente lo vamos a ir tomando de lado a lado la costura. Por el lado de afuera, tomando suficiente hilo, sin ajustar el hilo, solamente como va tomando el lado, que no quede muy ajustado.
y así como tenemos los puntos, tienen que ir iguales las vueltas. Ahí está, para que no tenga que quedar más largo un lado que otro, y queda muy bonita la costura. No se necesita demasiado trabajo, solamente ir quedando cada punto bien cerrado. No ponga mucha costura. Ahí está. Vamos a ver el lado derecho. Ahí está plana la costura. No tiene por el lado revés que se sienta gruesa, nada. Solamente está unida. Muy bonita que queda así. Está muy sencillo, pero muy segura la costura. Aquí vamos a terminar hasta este último punto alto, donde dejamos de aumentar en esta vuelta, que es la vuelta 22 de la manga, hasta aquí. Ya teniendo las mangas, los lados del vestido, vamos a unir la boca manga. Ok, ahí ya están las tres piezas. Así debe de quedar. En esta forma vamos a unir las mangas. Aquí están al lado revés las tres piezas. Esta la debemos de poner adentro para unirla, pero como está al revés, hay que colocarla al lado derecho para poder ponerla adentro. Cualquier lado de la manga es igual, las dos piezas están igual, los dos lados. Aquí está al lado derecho. ¿Qué voy a hacer? La voy a meter adentro. Aquí estamos a la mitad del hombro. Aquí vamos a marcar la mitad. Son 1, 2, 3, 4 y 5. Esta parte de aquí es la mitad de la manga. Esta mitad de arriba, aquí donde está doblada, con la costura. Ahí está. Y aquí está la costura debajo del brazo. Esta debe de estar en esta parte que tenemos aquí marcada, la costura del lado de la blusa. Este espacio lo tenemos que acomodar en este lado. Ahí está, perfecto, queda exactamente a la medida. Aquí podemos ir marcando. Voy a quitar un marcador de aquí. Ya tenemos dos juntos. Aquí no sé cómo vaya a quedar, porque como es diferente la vuelta, la disminución que se está haciendo en la manga, y aquí en este espacio de la blusa no tiene disminución, así de que solamente la vamos a coser como la manga la unimos. Así vamos a unir aquí la parte de la manga con las partes de la blusa. Aquí tenemos las dos costuras, las voy a unir. Aquí tengo que formar la misma parte que unimos acá. Que no quede muy ajustada de un lado y muy junta de más arriba. Solamente ir dándole la misma cantidad. Aquí la marco y ahí está. Todo esto tiene que ir acomodando al mismo tiempo de irlo uniendo, así como la manga. Vamos a empezar. Esto que vamos a unir, que es la manga, es igual que las últimas costuras. Aquí en cada lado están cerradas los dos lados de la costura, la manga y la parte de abajo de la blusa. Este es el hombro. Y empiezo igual que la blusa. Solamente les tengo que mostrar, porque si no después me van a decir que no les dije cómo coser las mangas. No estoy uniendo como lo hago por lo regular en las costuras a gancho. Estoy haciéndolo en forma diferente.
muy diferente. Sin estirar ninguno de los dos lados, solamente irlos poniendo, ir tomando la costura, los dos lados, colocando la aguja. Es súper rápido, muy sencillo esta costura. Ajuste un poco, solamente un poco, para que no quede tan suelto la unión que se va haciendo. Yo pienso que en esta forma se avanza, se hace fácil, sin ningún problema, y queda bien la costura. Eso es sobre todo, que queda muy bien. Vamos a continuar así toda la manga. Aquí ya la tengo hasta la marca, así solamente suavecito, juntando los dos lados. Aquí usted le ve esto salido, lo voy a tomar como si fuera la costura recta. Tiene que coserse esto y en forma recta. Tenemos que convertir esto en una forma recta. Es lo bonito del tejido, que se acopla todo muy bien. Ahí está. Así lo voy a seguir uniendo hasta la mitad del hombro. Igual voy a repetir hasta la marquita y ya corto el hilo. Vamos a perder las puntas y a tejer las orillas del cuello, de los puños de la manga y la parte de abajo. Terminé de unir las mangas. Aquí está el lado derecho. Vamos a ver el lado revés. Es casi igual, no tiene la costura marcada. Ahí está. Está muy bonita. Me gustó mucho en la forma que se ve. Perfecta. Ahí están los dos lados. El cuello le tejí una vuelta solamente de medio punto, sin reducir el tamaño del cuello. Solamente lo que pidió cada vuelta es lo que tejí. El puño igual, una vuelta, tejiendo 2 puntos y paso 1, 2 puntos y paso 1 sin tejer, con medio punto, una vuelta en cada lado. Y en la parte de abajo también igual, una vuelta de medio punto. Aquí tejí los 3 medios puntos que van en cada espacio y los 3 medios puntos en cada punto alto. Ahí tenemos todo el espacio que hace las puntas colgadas a los lados. Aquí tenemos el vestidito terminado. Todas las orillas están ya tejidas. La parte de abajo va a caer las orillas en esta forma. No se va a ver levantado porque automáticamente al usarse va a tener esta forma. Aquí tenemos el cuello, muy bonito, las mangas, la espalda. Ahí tenemos la parte de la espalda de la blusa. Está muy bonita, está preciosa, me gusta el cuello, muy bien terminada. Si usted le quiere tejer una vuelta más de medio punto, o si le quedó muy grande el cuello, le puede tejer una vuelta de punto alto después de la vuelta de medio punto. Igual también las mangas, si le quedaron muy cortas o si las quieren más cortas, la idea yo se la doy como guste tejerlo. Ahí lo tiene. Espero que le guste. Comparta el video. Suscríbase para que tenga todos los siguientes proyectos que tengo. Me puede regalar un like. Espero sus comentarios. Cualquier duda, con todo gusto, aquí estoy para vernos el próximo. Gracias. Un abrazo.